El día de hoy vamos a ver el manejo de excepciones en un servicio REST usando Spring Boot. Este manejo de excepciones tiene relación con el concepto de Aspect Oriented Programming. Este concepto nos menciona que se puede hacer uso o se puede generalizar alguna funcionalidad, ya sea en un módulo como en todo el sistema en general o un módulo en específico. Bueno, para poder entender más o menos este manejo de excepciones y cuál es el flujo eh, que se va a tener o el flujo apropiado que debería tener nuestro manejo de excepciones generalizado, tenemos este diagrama donde vamos a usar Postman como el, el que va a ejecutar, va a hacer el llamado a los servicios. En este ejemplo estamos usando un servicio GET, donde vamos a hacer una consulta al módulo de usuarios con el ID número 2. Bueno, esta petición va a llegar al usuario controller mediante la función findById y la va a derivar al usuario service, donde se va a evaluar dependiendo de la función y dependiendo del objeto que reciba. En este usuario service se ha definido tres excepciones: el illegal argument exception, el duplicate key exception y el no such element exception. Este servicio también va a ser eh, interceptado, por así decirlo, por un REST Exception Handler, quien va a ser el que se va a encargar de manejar todas esas excepciones que hemos definido acá. Las va a recibir y va a crear un objeto donde con un mensaje en específico. En este REST Exception Handler hemos también definido una excepción extra personalizada, llamada Invalid Data Exception, el cual, dependiendo, como vamos a usar también Spring Boot Data Validation, dependiendo si no se cumplen con los requisitos o no, se va a lanzar esta excepción y se va a mostrar un mensaje, una lista de mensajes. Bueno, a partir de luego de ejecutar este interceptor, dependiendo de la excepción que llegue, se va a generar una clase genérica llamada error response. Este error response es el que se va a enviar al postman y es el mensaje de error que se va a mostrar al usuario. Bueno, continuando con la presentación, vamos a ver en un inicio qué es nuestro error response. Nuestro error response es una clase que tiene los siguientes atributos: un status, un mensaje, un timestamp y una lista de errores. Esta lista de errores va a ser llenada a partir de usando la librería Spring Boot Data Validation, es decir, si no se cumple alguno de los requisitos, estos errores se van a llenar en esa lista. Por otro lado, tenemos también nuestro Invalid Data Exception, el cual es una clase que extiende de runtime exception, y nuestra clase genérica, nuestra clase customizada que hemos creado, tiene un resultado, tiene un mensaje y bueno, más adelante vamos a ver cómo se usa esta clase. Y por último tenemos nuestro REST Exception Handler, que extiende el Response Entity Exception Handler y es nuestro interceptador. Dependiendo de la excepción que reciba, va a mostrar un mensaje. En este caso tenemos acá el No Such Element Exception, el Duplicate Key Exception, el Illegal, el Invalid, una genérica que es el handle esta es la genérica. Y por último, todas estas funciones van a llamar a este response entity, el build response entity, y esta función, dependiendo de los datos que reciba, va a llamar a este build response entity, el cual va a construir nuestra clase error message, la va a instanciar y va a crear con los datos que reciba, el mensaje, el status, la fecha, y en caso tenga una lista de errores, la va a mostrar y la va a construir. Y bueno, ya hemos visto cómo se arma, cómo funciona. Ahora vamos a ver el flujo básicamente. Para mostrar un poco el contexto, tengo acá un usuario, una clase usuario, una entidad de usuario. Tenemos, como mencionado, el Spring. Estamos haciendo uso del Spring Data Validation. Tenemos acá las anotaciones not null y size, más que nada para validar y poder llenar y ver los mensajes. Por otro lado, tenemos en nuestro usuario Service Implementation, tenemos acá mostrando, al momento de crear, estamos mostrando dos excepciones, una illegal y un duplicate, y en el find by id estamos haciendo un no such element exception. Y por último, en nuestro usuario REST, el código se debe de ver un poco más reducido, ya que no vamos a hacer mucho uso del try catch, ya que todo eso va a ser validado en el servicio.
acá en el create, como estamos usando Spring Boot Data Validation, tenemos que hacer uso del arroba valid de esa anotación. Y por otro lado, tenemos que hacer uso del binding result, que es este binding result es, por así decirlo, un objeto que dentro tiene varias propiedades. Entre ellas tiene un arreglo de errores. Esos son los errores que vienen a partir del Spring Boot Data Validation. Y acá estamos haciendo, validando, ¿no? Si este resultado tiene errores, entonces tiramos la excepción e invalidate exception, la excepción que hemos creado previamente, y le mandamos todos los errores. Y ahí es cuando va a crear todos los mensajes a partir del Spring Boot Data Validation. Por otro lado, eh, en el update hacemos lo mismo, un arroba valid y un binary result y esta condicional. Y en el find by ID ya no tendríamos que hacer uso ni de algún try catch, ya que todo eso va a ser validado en el servicio. Bueno, para poder probarlo tenemos acá Postman. Tenemos, ahorita acabo de hacer un get, tenemos 4 usuarios. Vamos a hacer ahora un post. Acá tengo, como vemos acá, tengo un usuario Alex y estoy validando que el nombre no, que el nombre sea único, entonces me debería tirar algún error de que ese usuario ya existe. Acá vemos que ya existe usuario con el nombre Alex. También a partir del Spring Boot Data Validation, vemos que nuestro error sale nulo. Para poder llenar ese campo, ese arreglo, tendríamos que mandarle datos nulos o datos eh, que no cumplan con esa validación realizada. Por ejemplo, vamos a hacer esto y vemos que la data es inválida y nos muestra nuestro arreglo de errores. Por ejemplo, que el suelo no puede ser nulo, el nombre debe tener al menos 2 caracteres, acá solo tiene un carácter, y la edad no puede ser nula tampoco. Y bueno, por último, quiero hacer muestra también del find by ID. Tengo solo 4 usuarios, entonces si ponemos un ID un poco muy alto, nos debería decir que ese usuario no existe, específicamente con ese ID. Y bueno, básicamente este es el uso que se le da de manera genérica a al manejo de excepciones. Gracias.